Nuestra América en palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Acompañando la lucha del pueblo palestino, llegamos esta vez hasta el Líbano, un pueblo construido sobre las ruinas fenicias y romanas, marcado aún por las más recientes guerras, un pueblo que vive en resistencia. Y allí nos encontramos con el querido periodista Beto Almeida, con quien conversamos sobre la realidad geopolítica de nuestra América y la importancia estratégica de la comunicación contrahegemónica. Estamos aquí con el mar Mediterráneo de fondo y con unas ruinas del Imperio Romano desde Beirut, Líbano, y estamos hoy con el compañero Beto Almeida, periodista brasileño que nos honra en acompañarnos aquí en Líbano, y bueno, un gran honor para nosotros tenerte en nuestro programa, querido compañero. Muchas gracias por la invitación, María Fernanda. Estamos justamente frente a las ruinas de un imperio. Quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuál es la actual situación del imperialismo en el mundo? De este imperio que tenemos hoy día. ¿Está en ruinas como este? ¿Está próximo a estar en ruinas o goza de buena salud? Yo creo que tú elegiste un escenario muy propicio para lo que tenemos que hablar, porque en verdad el imperio norteamericano, el imperialismo norteamericano ya debería haber sido pasado. La humanidad tiene una contradicción y un antagonismo total. Y la civilización no puede avanzar que no sea sacándolo. Y hoy lo vemos prácticamente esfuerzos claros, tanto de Rusia como de China, como de otros países, como Irán, además de las revoluciones que siempre resistieron al imperio, como Vietnam, Corea, Siria, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que persisten la necesidad de la eliminación del imperio. O sea, hay que ser claro, el imperio es una obstrucción al progreso del género humano. Y para pagar todas las deudas que se han acumulado contra la humanidad es necesario que el imperio sea eliminado, derrubado. Y concretamente hoy lo que vemos es una acción muy fuerte de Rusia, que no es solamente militar, pero al ser también militar, complementada por acciones económicas, monetarias, financieras, van creando posibilidades para el mundo todo también hacer iniciativas de enfrentamiento al imperio. Y también la posibilidad creada por China. China tiene su característica propia, muchos pueden cuestionar, pero el presidente Xi Jinping jamás abrió mano de declarar que China quiere el socialismo y más, declarar que el marxismo es el método para llegar al socialismo, con la visión que tienen ellos. Con su visión china. Es un debate, pero tener ese objetivo es muy importante, hablar de socialismo. Porque toda la lucha por el socialismo que la humanidad ha acumulado encuentra en estos dos países que van avanzando en la formación del BRICS, que van avanzando en formar un campo antiimperialista internacional. Por eso estamos acá discutiendo la resistencia en Líbano, viendo la importante contribución del pueblo de Líbano, expulsando a Israel desde acá y debilitando, de cierta manera, haciendo Israel cada vez más frágil, ¿no? Incluso porque tiene una fragilidad complementada con la propia crisis de los Estados Unidos también. Entonces, yo creo que estamos en un momento de cambio para una visión multipolar, para un mundo práctico multipolar, porque no es solamente discutir sobre la falencia, la fraude del dólar, es organizar una alternativa monetaria práctica, concreta hoy, que el BRICS lo puede hacer.
que lo puede hacer en varias áreas, en el campo financiero con el Banco del BRICS, en el campo comunicacional que están surgiendo, y por eso el presidente Putin ha planteado que deberíamos construir una internet de los BRICS. Eso es de una importancia tremenda. Entonces, tu pregunta concreta, el escenario de ruina es porque el imperialismo no puede producir nada más para la humanidad, solamente hace acciones contra el género humano. Y lo que construye un camino para la humanidad, para avanzar la civilización con transformación social, es el otro campo, el campo antiimperialista, por eso estamos acá. Bueno, entonces retrocedamos un poco en el análisis general que ya nos hiciste. ¿Cuál es el papel de Asia Occidental o eso que solemos llamar Medio Oriente en este mundo multipolar que se está construyendo? Mire, algo muy importante está pasando desde acá. Una revolución que fue muy poco comprendida, que es la de Irán, que ya tiene 44 años casi, en 79 fue. Ela no fue bien comprendida por sectores amplios de la izquierda, pero era una revolución, siempre fue una revolución antiimperialista, y es la que da el principal soporte. Pero eso combina, aunque no tuviera un discurso en lo que podemos considerar como si fuera correctamente o marxista o socialista, ¿sí? Pero lo que se produce es un apoyo concreto a las varias formas de revolución que están en curso. El apoyo de Irán a Venezuela bolivariana, el apoyo de Irán a los palestinos, a Yemen, a Siria, ¿no? Y más recientemente con la presencia cada vez mayor acá en Medio Oriente de Rusia y China de manera organizada. O sea, manera organizada, lo que digo es que están las tropas rusas en Siria, están los equipamientos, las armas de Rusia en varias partes de ese movimiento, como siempre estuvieron antes en Libia, en Egipto. O sea, el nacionalismo nacerista árabe, antiimperialista, que unió Egipto, Siria, en aquel momento después Libia, no se ha acabado, se ha transformado. É claro que o retrocesso da União Soviética significou um momento muito duro para a humanidade, mas estamos recuperando, e o que vemos hoje é que, por exemplo, a pacificação entre Irã e Arábia Saudita e o anúncio de que 5 países árabes estão dispostos a comercializar o petróleo com yuan, ou seja, é um golpe ao petrodólar. E o petrodólar foi a maneira como o imperialismo capturava os países produtores de petróleo. Então isso significa que se abrem possibilidades para o avanço da luta acá contra Israel, para novas vitórias. Nós vimos acá tantas vitórias da resistência libanesa contra Israel, da resistência palestina contra Israel, pero se abrem possibilidades para fortalecer, incluso agora com a volta de Síria à Liga Árabe, e incluso com a declaração de Putin que, se necessário fuera, Rússia estaria disposta a ser outro Stalingrado em Síria para barrar o avanço do imperialismo em direção ao leste. Isso é muito importante. Estamos convocados aqui em Beirut, Líbano, y nos convoca la causa palestina. ¿Cuál es el papel de esa causa palestina en este mundo multipolar? ¿Por qué vernos aquí en este momento de crisis imperialista, en este momento de construcción de mundo multipolar? Assim como creio que a humanidade tem uma deuda para com Cuba, eu creio que tem também com a causa palestina. Porque a causa palestina é uma usina permanente de exemplos, de entrega, de capacidade de superação, de sacrifício, de visão de lo necessário para
la esencia humana de la justicia social, además de ser una causa concreta, el derecho a la soberanía, el derecho a la autodeterminación, de construir un país, una patria, y de hacer el enfrentamiento indispensable con el monstruo que está acá al lado, que es Israel, que es un monstruo de opresión, de crimen, es un país que es una máquina de crimen. Y como tú señalaste, cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Totalmente, no, Israel no existiría sin ese apoyo. Incluso su presupuesto cuenta con en parte del presupuesto norteamericano, cuya mayor parte va para la industria de armas, y Israel es parte de esa industria de armas norteamericana también. Industria de armas que a su vez teje sus redes sobre nuestra América, porque Sí. gran parte de las armas que circulan en Colombia, en el mercado legal e ilegal, Sí. en un país que sabemos que tiene un conflicto armado que no ha resuelto, Sí. son de origen israelí. Sí, Es decir, que probablemente esta crisis que está viviendo el imperialismo encarnado, el imperio capitalista encarnado en los Estados Unidos, puede traer consecuencias también para el poder de Israel en esta zona, en este territorio del Asia Occidental. yo comparto totalmente, porque incluso el mito de que había anteriormente, construido evidentemente, artificialmente, de que Israel es una máquina invencible, hoy ya se ve que no. O sea, acá en Líbano tenemos varias victorias de la resistencia armada sobre el ejército y la máquina de Israel. Ayer visitamos el teatro de guerra ahí en la frontera, ¿no? Con el territorio al sur del Líbano, ¿no? Y fueron varias victorias. Y por ejemplo, hay varios especialistas, jefes militares de Israel ya reconocen que no pueden más derrotar a la resistencia libanesa palestina. No pueden. Si hay un conflicto directo, no logran una victoria militar más. Entonces, yo creo que la causa palestina, además que eso, su persistencia anima, en el sentido más griego de la palabra, a que Rusia y China también sientan la necesidad y la responsabilidad de participar más acá en los conflictos del Oriente Medio, promocionando un avance de las fuerzas progresistas por acá. Y de la paz, porque hemos visto a China y a Rusia muy activos en las reconciliaciones de los países árabes. Sí, eso de promover, por ejemplo, el entendimiento entre Arabia e Irán era absolutamente inesperado, ¿no? Y el regreso de Siria a la Liga Árabe, como tú mencionabas. El retorno de Siria a la Liga Árabe, la paz concreta en Yemen, que ya es producto del acuerdo de Irán con Arabia Saudita. O sea, hay cambios acá concretos que posibilitan prever y medir que hay un retroceso en la acción criminal de Israel. Eso no significa que no puedan seguir matando, no es eso. Seguirán matando porque es lo único que saben hacer. Pero ya no pueden contar con lo que era antes, por ejemplo, la crisis bancaria en Estados Unidos, la crisis del dólar cuestionado en varias partes del mundo, prácticamente el cuestionamiento del petrodólar, que fue una manera que durante varias décadas Estados Unidos utilizaba el dólar como arma de destrucción en masa de otros países, de la soberanía nacional de varios otros países, para incluso a través de una moneda fraudulenta, que es el dólar, promover la industria de armas que va a resultar en países ocupados como Colombia, como fue ahora, por ejemplo, la presencia de tropas norteamericanas que van a ingresar en Perú. Hablemos de eso, hablemos del papel de nuestra América en este mundo multipolar. Tanto en este momento en que el imperialismo está cayendo y tú nos estás hablando de las repercusiones que va a tener esa agudización del conflicto en nuestra América, porque sin duda los Estados Unidos, Israel y todos los que conforman el imperio capitalista no van a caer sin terminar de declararnos la guerra a todos los pueblos. Sí. Y a la vez, ¿cuál puede ser el papel de nuestra América en la construcción del mundo multipolar?
El papel de nuestra América es un papel de reforzar las luchas esenciales de la humanidad. Por ejemplo, la integración latinoamericana refuerza la lucha de la resistencia acá. Al mismo tiempo, nuestra integración es parte de nuestra resistencia. No podemos resistir sin nos integrarmos. Nuestros países aislados no alcanzan lo que podemos ser. Ni siquiera un gigante como Brasil. Ni siquiera, mucho menos. Todavía porque Brasil claramente está en un proceso de ahora recuperar la industrialización, que ha perdido mucha de su industria. Por eso el presidente Lula declara la necesidad de estar junto con Argentina, porque son los dos países más industrializados que podrían acelerar y encurtar los pasos de la integración latinoamericana, para pasar a recordar lo que dijo el expresidente Juan Domingo Perón, que dijo: el siglo XXI nos encontrará o unidos o esclavizados. Tenemos que unir. Entonces, el papel de nuestra América, como tú preguntaste, es dar una contribución a la humanidad, a la construcción de un mundo multipolar, por medio de nuestra propia integración sudamericana, latinoamericana. El propio Mercosur ayuda mucho, por ejemplo, a recuperar Venezuela de las sanciones que fue criminalmente víctima de Estados Unidos y otros países más. Entonces, el ALBA, TCP, que son organizaciones más nuestras. Claro, CELAC. claro. La CELAC ahí en ese caso como confederación que nos permite, que son instrumentos, ¿no? Han sido creados varios instrumentos que ahora se encuentra el camino de definitivamente implantarlos. El Petrosur, el legado de Chávez, Telesur, Petrosur, Banco del Sur, que no fue implantado, pero ahora es el momento de recuperar eso, porque ya tenemos el ejemplo del Banco de BRICS. Ayer leí la noticia de que el Banco de BRICS hizo un empréstimo al saneamiento básico del Estado de São Paulo, a una empresa estatal del Estado de São Paulo. Con Dilma Rousseff a la cabeza. Con Dilma Rousseff a la cabeza. Entonces, eso son cosas, no hacer la vieja práctica financiera convencional, o sea, expandir la capacidad productiva. ¿De qué necesitamos en América Latina? Trenes, transporte, más capacidad de producir los bienes necesarios para elevar el padrón de vida de la gente. Y un intercambio sur-sur. En nuestra América, por ejemplo, sabemos que la mayoría de nuestra producción se va, gran parte, entiendo que casi el 70% de la producción de América del Sur no se queda en la región para fortalecer el crecimiento de la región, sino que se va hacia Europa o hacia el norte de América. Sí, sí. Fortalecer ese intercambio entre América del Sur es importante. Siquiera tenemos la infraestructura para promover ese intercambio. Claro. Entonces, había que empezar por ahí. Había que empezar por ahí. Y en ese sentido, la participación de China puede ser muy importante. O sea, nosotros decimos, China no debe solamente cambiar titularidad de empresas, debe fomentar y expandir el camino de producción necesaria para América Latina, la industrialización necesaria. Por ejemplo, un acuerdo que se está aprobando ahora entre Brasil y China es de instalación de una fábrica de tractores de pequeño porte para la agricultura familiar y de los campesinos y de los movimientos los sin tierra en Brasil, de los asentamientos de la reforma agraria. No necesitamos grandes maquinarios para el agronegocio, no, pequeños tractores para la agricultura familiar. Y el intercambio entre el sur, que sería América, y Asia Occidental, África, ¿qué tan importante puede ser esa unión sur-sur para el mundo multipolar? Recuperar, por ejemplo, eso es importante que tú preguntes, porque el presidente Chávez, el presidente Lula ya habían organizado antes las cumbres latinoamericana-África, latinoamericana, países árabes, ¿no? Entonces, eso se debería recuperar hoy, pero con otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Hoy existe BRICS.
hoy existe el Banco de BRICS, hoy existe la posibilidad de que los instrumentos que ya existen en Brasil, como el Banco Nacional de Desarrollo Social, que ha financiado, por ejemplo, obras como el Puerto de Mariel, en Cuba, sean mucho más utilizadas de manera coordenada con China y con Rusia, con BRICS, para fomentar el camino necesario. Por ejemplo, eso va desde Nicaragua cuando plantea la construcción de un otro canal que se combinaría con la existencia del puerto de Mariel, fomentando un cambio de ruta, un cambio geopolítico en el comercio en favor del sur-sur, de la relación sur-sur. Aclaro a nuestros televidentes y nuestras televidentes que te refieres a otro canal interoceánico. A otro canal interoceánico, exactamente, porque el pano de fundo de toda la agresión que sufre hoy Nicaragua es porque existe ese proyecto de construir otro canal ahí, alternativo al canal de Panamá, que tiene el monopolio norteamericano del imperialismo. Entonces, con China se podría crear otras rutas, otro sistema, otra línea, y ya existe el puerto de Mariel, que es un puerto para grandes navíos, no es un puerto cualquiera, es un puerto para todo, no es un puerto para Cuba solo, es un puerto regional, geoestratégico. Por eso Nicaragua es tan agredida, no es por que falta democracia, no, eso es una invención. Por amor a la libertad y la democracia. Es una invención que quiere evidentemente obstruir esa relación de cooperación que hay entre Nicaragua, Venezuela, Cuba, con China, con Rusia, con Irán, con otros países. Pero eso es incontible. Nosotros vamos a llegar allá, evidentemente es peligroso el camino, no es simple. No es un camino rectilíneo, es lleno de huecos, es lleno de peligros, de curvas, pero la humanidad necesita construir ese otro tipo de relación de cooperación internacional. Decía el revolucionario venezolano Argimiro Gabaldón, el camino es duro, muy duro, pero es el camino. Bueno, como decía el poeta Dálica de la marcha, es larga, lenta, pero sigue siendo marcha, ¿no? Ali Primera, ¿no? Entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. ¿Te parece que ese título es bastante diciente, verdad? Bueno, muy desafiador, ¿no? Porque vivimos un mundo en que la paz se transforma en una quimera absolutamente necesaria, esencial, pero difícil de alcanzar, porque hay los promotores de guerra. Correcto. Y ellos están con poderes, ¿no? Y tienen poderes en los medios de comunicación. Hay una comunicación para la guerra. Exactamente. Nuestro querido compañero Beto Almeida, periodista de muchísima experiencia, no solamente en Brasil, en toda nuestra América, formó parte de ese equipo fundador de Telesur, también de TVS, y bueno, con mucha experiencia en comunicación contrahegemónica. Por eso hemos querido traerte aquí a Nuestra América en Palabras, y aquí desde Beirut, Líbano, donde nos encontramos en defensa del pueblo palestino, preguntarte cuál es el papel de las corporaciones mediáticas en la guerra imperialista contra los pueblos. Bueno, es muy interesante tener un espacio como ese, ¿no? Nuestra América en Palabras, para discutir comunicación, paz y guerra. Hay guerra de liberación y hay guerra de opresión. Nosotros buscamos la paz, pero la paz no es una palabra abstracta, la paz tiene que tener raíces de construcción en una sociedad justa, organizada para la paz. Pero los medios de comunicación fomentan una conciencia de guerra, una imagen de guerra, un mensaje de guerra, un mensaje de violencia. Y de tal manera que cuanto hay la contradicción apavorante de cuanto más tecnología tenemos, menos información tenemos. Por ejemplo, no se sabe que Israel, acá en Líbano, lanzó bombardeo de napalm para devastar buena parte del territorio del Líbano,
tornando impossível plantar qualquer coisa aí. São monstruosidades que a humanidade não conhece. Pero conhece o lançamento de um perfume em Paris, um sapato em Londres, quantos chapéus, sombreros tem a rainha que morreu. Ou seja, a circulação de inutilidade ocupa o espaço que deveria estar sendo ocupado para construir inteligência, para promover a essência do bem humano, da alma humana. La esencia de la guerra cognitiva, de saturan de información pero caótica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque hoy un contingente enorme de personas se ve iludida por un trabajo casi que hipnótico hecho por los medios de comunicación para conducirlos a un abismo. Cuando hay la posibilidad, tenemos la ciencia, la cultura, el arte ha avanzado tanto que la humanidad acumuló en su camino para producir una sociedad superior a esta que estamos viviendo. Entonces, tener espacio en medios de comunicación para discutir eso ya es un tiempo precioso. Lembrando que el tiempo, segundo Karl Marx, era para él la materia-prima más preciosa de la humanidad, porque del tiempo resulta la economía. Y tenemos el tiempo para eso, no para bobería, para tontería, para infamia, para mentira, para mensajes de violencia, de feminicidio, de consumismo, que es una manera de sustituir la práctica inteligente de la vida. Entonces ya es un momento muy precioso para construir algo. Pero yo veo que el formato de los medios de comunicación comerciales son imposibles. Tenemos que fomentar el campo público, el campo cooperativo, el campo sindical, el campo comunitario de comunicación. Y ahí sí son posibles, tanto en la estética como el mensaje, como el contenido, como en práctica concreta, una otra comunicación. Dos preguntas. La primera, una de las tareas que están cumpliendo estos medios de comunicación hegemónicos es convertir a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas. Lo vemos con mucha claridad en el caso de Palestina. Medios de comunicación que cotidianamente nos hablan de la víctima que es Israel. Ahora que estamos aquí, que estamos cerca, que hemos visto los territorios ocupados por Israel, que obviamente estamos como muy sensibilizados hacia ellos, me gustaría preguntarte, esa falacia que nos venden de que quien denuncie a Israel está victimizando a Israel, de que quien ataca el sionismo o se enfrenta al sionismo es antisemita, son trampas semánticas, muy bien pensadas por el enemigo de la humanidad, que es ese gran sistema capitalista devorador, o es desconocimiento o es simple confusión. No, ellos tienen laboratorios de maldades. Ellos saben cómo poner una palabra y dar a ella un sentido semántico completamente distinto. De tal manera tienen el avalanche del volumen. Y el volumen es tan grande que, como decía Goebbels, cuando escucho hablar de cultura, me da la voluntad de sacar el arma. O una mentira repetida tantas veces se torna en verdad. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es que nuestro campo internacional que existe en tantos países, formemos un pool de la comunicación necesaria. Entonces, pero sabemos que ellos, como ha hecho el imperialismo con todo, por eso hay imperialismo, bien lo definía Lenin así como una máxima concentración de los capitales, ¿no?
Los que anteriormente se podían llamar medios de comunicación, hoy son grandes corporaciones mediáticas al servicio de una industria cultural. Quienes hacemos comunicación contrahegemónica, como nosotros dos desde nuestras trincheras, tenemos humildes trincheras, pocas trincheras tan fuertes como Telesur, como el Mayarín, como esos medios un poco más grandes contrahegemónicos. Es posible dar esta batalla que, digamos, suena algo así como una pelea de David contra Goliat, etcétera, para hacer otras analogías. Es posible y tengo mucho optimismo, porque la fuerza principal está en el mensaje. El mensaje o es necesario a la humanidad o no lo es. Ellos tienen mucha riqueza, prácticamente ya no son medios de comunicación, como tú dices, pero ya son instrumentos de arma, de la industria armamentística. Entonces ya no pueden hacer periodismo, ya no es periodismo, es publicidad de armas. Hollywood, cada filme, cuántos tiros tiene. El primer libro que yo leí en mi vida, digamos de sociología, fue para leer El Pato Donald, Sí, de Matelar. verdad. Y lo leí, tenía creo que 9 años de edad cuando lo leí y creo que me abrió los ojos de un modo que no pude volver a cerrarlo. Sí. Seguimos viendo películas, veía películas en el avión de venida a Cali. Veo como en cada película entretenida, divertida, bien hecha, con gran presupuesto, hay mensajes políticos ideológicos muy fuertes para seguirnos dominando. Sí. Es decir, no solamente nos hace falta periodismo alternativo, también nos hace falta un cine alternativo. Sí, un cine alternativo, una enseñanza de comunicación alternativa. Y hay muchas experiencias, ¿no? En Venezuela mismo hay, en Cuba hay. El cine iraní, por ejemplo, es algo tocante, humanístico, ¿no? Gratificante a la vida, a lo que se llama alma, de producir aquella cultura que podemos llamar como la verdadera, la cultura es la ecología del alma. Entonces, eso todo necesita un planeamiento. Eso quiero decir que el campo imperialismo que la humanidad, antiimperialista que la humanidad ya formó, permite tener una comunicación más amplia. Entonces es necesario coordinar. Entonces, por ejemplo, el mercado de cine que podemos hacer dentro de los BRICS, no lo llamaríamos mercado, el intercambio. No, es porque la circulación, ¿no? Circuito, digamos así, sí. Porque no se trata solo de compra y venta, aunque sí, se pueda comprar y vender también. Pero no verlo como mercancía. No como mercancía, sí como una circulación necesaria. Eso nosotros no conocemos prácticamente acá, en América Latina, muy poco conocemos el cine iraní, sí, el cine libanés, ¿no? Las experiencias de la resistencia acá, que produjeron excelentes documentarios y América Latina no lo conoce, ¿no? Entonces eso necesita políticas de Estado. O sea, no basta la organización alternativa de un sindicato, una comunidad, eso tiene que estar coordinado con políticas más amplias. Por eso cuando Chávez decía, vamos a formar la Villa del Cine para hacer la nuestra Hollywood, ¿no? O cuando Fidel decía que Telesur va a ser la CNN de los 2000, todo eso hay los que trabajan contra, el imperio trabaja contra para sabotear, pero estamos en ese camino, esa es nuestra tarea, tenemos una visión clara que eso se va a formar, pero cuando surge un BRIC, cuando vuelve la CELAC, la UNASUR, nosotros podemos pensar también en un Banco del Sur, en un Cine del Sur, y una relación sud-sud para circulación amplia de una Internet nuestra, como dijo el presidente Putin, ¿no? Que podemos hacer la Internet de los BRICS. Y el papel de la comunicación popular, la comunitaria, la que se hace desde cada barrio, desde cada campo, que es humilde, que es pequeña, pero que pisa tierra,
Por ¿Qué ejemplo, tan importante puede ser? las radios comunitarias pueden, o la TV comunitaria, pueden tener regionalmente una expresión importante para fomentar no solamente la circulación de ideas necesarias, de noticias e información de los artistas de la localidad, de producir una otra culinaria, una otra relación sana com a natureza local. Tudo isso são fomentos a uma riqueza enorme que está pero necessita política pública do Estado, porque em muitas partes as TVs comunitárias, rádios comunitárias são perseguidas. Todavía son Y hay estados que francamente son estados subordinados a los intereses imperialistas donde los medios comunitarios no cuentan, ni no contarán próximamente hasta que no ganen esa batalla sí. Con apoyo estatal, pero vale la pena seguirlo intentando. No, es una misión de vida, porque el periodismo para salvárselo de la degradación, el camino es liberarlo de los propios guiones del comercio, de la tiranía del mercado. El mercado es tirano, claro. El mercado es excluyente, es discriminador, claro. Por naturaleza. Claro. Entonces, la información libertadora, humanista, ela necessita um campo público para expressar-se, para não depender de estes limites do mercado, essa tirania do mercado que lhe impide, e ao mesmo tempo produzir uma linguagem necessária para integrar lo mejor de la humanidad en favor de otra sociedad. O sea, también un nuevo lenguaje, una nueva estética. Puede ser importante que sigamos avanzando en esa área de los medios contrahegemónicos. Yo diría que la humanidad no tiene crisis de talento, tiene crisis de producción, sí. Porque la concentración del capital va imponiendo muros, como vimos el muro que es acá, construido por Israel, absurdo, un muro de indignidad, un muro de violencia, un muro de asfixia. Nosotros necesitamos campo libre para que el talento humano pueda expresarse. La humanidad sigue criando cosas lindas, pero es necesario que la comunicación sepa recibir y transformar eso, dar la posibilidad de que sean vistas, que sean realizadas. Por eso insiste en la política de Estado. Los estados tienen que crear el ambiente o política pública para la circulación de la información necesaria. ¿Y podemos utilizar las redes sociales a nuestro favor? ¿Lo ves posible? Claro, totalmente. No por acaso el presidente Putin dijo, vamos a crear la internet de los BRICS. Él ve como una posibilidad. Y además, no es solamente una posibilidad tecnológica, porque Rusia y China la tienen, pero ve también que es necesario escapar de la tiranía que se ha transformado con esa Big Tech, ¿no? Google, todas esas ahí, que son expresión de otra forma de opresión, utilizando la modernidad tecnológica para oprimir, para desbaratar, para aislar la gente, cuando se podría sí ver la tecnología funcionando para el florecimiento de lo bello, de lo necesario, del liberador, del superador, del hombre que tenemos hoy en la humanidad. Yo lo creo, tengo muy optimista. Maravilloso. Tenemos entonces, concluyo de tus palabras también, el deber de, además, contrainformarnos, ¿no? Romper ese cerco mediático que ponen frente a nuestros ojos, ese que nos dice que ellos tienen la definición correcta de democracia, ese que nos dicen que ellos son quienes saben qué es y qué no es libertad. Eso que tú dices es verdad, y hay muchos ejemplos así de cómo la humanidad en momentos de mucho cerceamiento logra superarse, ¿no? Un ejemplo es Cuba, tan bloqueada, tan oprimida por el imperio. Ela envia alfabetizadores para Honduras, envia médicos para combater el ebola en África, envía vacunas para el mundo. O sea, no se elimina. Pero acusan a Cuba de imperialista y su injerencia en los países donde manda médicos, y
victimizan a Israel e incluso victimizan a los propios Estados Unidos. Sí. Entonces tenemos un mundo cuyo discurso está al revés de la realidad. Está al revés. Es todo un reto poder desnudarlo, todo un reto poder derrotar cada pequeña mentira que día a día nos van mandando, y entre esas mentiras está la mentira de la guerra y de la paz, una visión de la guerra simplificada, donde además los pájaros disparan a las escopetas. Sí, verdad. Sí, lo estamos viendo en el caso de la guerra que se desarrolla en Ucrania, sí, donde para los medios de comunicación hegemónicos la causante ha sido Rusia, sí, cuando sabemos que es una guerra de la OTAN contra Rusia, promovida por la OTAN, sí, pero aparece una Europa victimizada por Rusia cuando sabemos que está siendo victimizada por los Estados Unidos. Sí, sí. En nuestra América también sucede igual. Los pueblos que se levantan son terroristas, son gente que está financiada por Rusia, por Cuba, por Venezuela, pero nunca son pueblos con causas legítimas a la luz de esos medios de comunicación. Sí, por ejemplo, ¿qué país se ha levantado en armas incluso para combater el apartheid? Cuba. Claro. Cruzó el Atlántico en el sentido inverso de los navíos negreros, de la esclavitud, para liberar a África del apartheid, liberar la humanidad del apartheid. ¿Quién va a pagar esa deuda? Claro. La humanidad tiene una deuda para con Cuba. En cada vacuna hay un mensaje de liberación. En cada vacuna, en cada alfabetizador que Cuba envía ahora, por ejemplo, para Honduras, para eliminar el analfabetismo ya, existe un mensaje que otro mundo es posible, sí. ¿No? No solo multipolar, como sin opresión. Que estos países todos, con su capacidad creadora, si no fuera oprimida, si Cuba no fuera oprimida, con la liberación de todo que podemos hacer, la humanidad va, sin el imperialismo capitalista, esa basura opresiva, la humanidad va a encontrar la manera de encontrarse consigo mismo, en armonía. Entonces te pido un ejercicio de síntesis. ¿Cuáles son las características que debe tener una comunicación para la paz? Primero, la verdad. Después de promover la construcción de la conciencia de manera permanente y continua, y de que sea posible hacer de la información una herramienta de solidaridad. Así que veo la comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Gracias por acompañarnos hoy en Nuestra América en Palabras. Y a ustedes siempre muchas gracias por estar en nuestro espacio para comprender la guerra y construir la paz.